Desde afuera, mi casa de infancia parecía el sueño americano. Una residencia colonial impecable, con jardineras simétricas, ventanas grandes con contraventanas blancas y una bandera ondeando en la entrada. Pero como cualquier fotografía cuidadosamente enmarcada, lo que la imagen ocultaba era más elocuente que lo que mostraba. Mi padre, Richard Harrington, era la figura central de ese cuadro. Un banquero exitoso, siempre con trajes a medida y una agenda que dictaba más que su vida profesional. También dictaba nuestras vidas. Las reglas no estaban escritas, pero eran tan férreas como las columnas de mármol que adornaban la fachada de nuestro hogar. Excelencia, perfección, silencio. Crecí aprendiendo que la sonrisa de papá no era una expresión de afecto, sino una moneda que se ganaba a fuerza de logros. Para mi hermano mayor, Jason, esa moneda llegaba con frecuencia. Fue aceptado en Wharton y comenzó a trabajar en banca antes de los 25. Kimberly, mi hermana, tomó otro camino brillante: medicina, cirugía torácica, médica de bata blanca y elogios eternos. Ellos eran el legado de papá. Yo, Amanda, era la mancha en el cuadro. Desde pequeña mi alma vibraba con historias. Prefería los libros a los balances, los relatos a las cifras. A los 12 años toqué Clair de Lune en mi cumpleaños frente a decenas de invitados. Cometí una sola nota equivocada. Una. Papá se levantó, se ajustó la corbata y salió del salón sin una palabra. Terminé la pieza con las manos temblando y las lágrimas empañando mi visión. Nadie aplaudió, nadie dijo nada. Ese silencio se convirtió en mi forma de amor más frecuente. Mamá era diferente, dulce, sutil, siempre oliendo a lavanda y leyendo poesía por las noches. Me susurraba palabras de aliento cuando papá explotaba, aunque nunca se atrevía a enfrentarlo. Murió de cáncer de mama cuando yo tenía 20 años. Con ella se fue la única protección que tenía entre mi padre y yo. A partir de entonces, los días se convirtieron en una lucha muda por atención. Un te quiero jamás dicho, un estoy orgulloso de ti que nunca llegó. Solo miradas frías cuando hablaba de mi carrera. Porque elegí literatura, porque rechacé negocios, porque no era útil. Me convertí en la hija que no contaba. Entrar a Amherst fue un triunfo silencioso. No hubo brindis, no hubo palabras. Mi padre apenas levantó la vista del periódico cuando le conté. Dijo que estaba tirando mi vida a la basura con cuentos de hadas, como si cada palabra impresa fuera una distracción de lo que él llamaba la realidad. No me pagó un centavo de la matrícula. Trabajé medio tiempo en la biblioteca, serví mesas y conseguí becas. Graduarme fue una victoria con sabor a soledad. Mis compañeros celebraban con familias emocionadas. Yo volví a un apartamento silencioso, una pizza congelada y una videollamada sin respuesta. Las relaciones eran un reflejo de mi autoestima. Elegía hombres que me juzgaban, como papá, que querían moldearme, o bien los rechazaba antes de que pudieran descubrir que, en el fondo, no me sentía suficiente. Así era mi vida hasta que conocí a Scott. Un día cualquiera, en una librería de Cambridge, nos peleamos, amablemente, por la última copia de una edición antigua de Jane Eyre. Me miró, sonrió y dijo: «Tómalo tú. Si alguien viene buscando a Charlotte Bronte, merece encontrarla». Y así empezó. Scott no era solo amable. Me escuchaba con atención real, no como quien espera su turno para hablar. Le conté mi sueño de abrir una editorial. No se rió. Me preguntó cómo pensaba financiarla. Me ayudó con los números. Me empujó suavemente a atreverme. 6 meses después nació Lighthouse Press, pequeña, artesanal, comprometida con voces olvidadas. El primer año publicamos 2 libros. El segundo, 6. Uno de ellos ganó un premio regional. Y aunque papá no lo sabía, estaba orgullosa. Verdaderamente. Scott y yo nos casamos en la Biblioteca Pública de Boston, rodeados de libros y amigos, de sus padres, amorosos, de mis ausencias. Papá no asistió, dijo tener una reunión en Chicago.
Jason envió un regalo costoso pero impersonal. Kimberly vino, pero se marchó después del brindis. Su vuelo a una conferencia médica era inaplazable. Bailando bajo las columnas de mármol, Scott me susurró: «No necesitan estar aquí, ellos no te merecen». Y por primera vez empecé a creerlo. Pasaron 2 años, no hablaba con mi padre, hasta que llegó una carta gruesa, en papel marfil, una invitación, su cena de jubilación, en el restaurante más lujoso de Boston, firmado: «Con cariño, Richard Harrington». Scott me miró con cautela. «¿Lo vas a considerar?» «Tal vez se arrepintió», dije. Tal vez, no estaba segura. Pero algo en mí necesitaba intentarlo una vez más, porque los hijos siempre buscan una última oportunidad para ser vistos. Los días previos fueron de ansiedad creciente, insomnio, palpitaciones. ¿Y si me volvía a rechazar? ¿Y si me ridiculizaba? La lógica decía: no vayas. Pero mi corazón, ese músculo herido y testarudo, pedía una última posibilidad. El día de la cena me vestí con un vestido azul medianoche. El maquillaje cubría mis ojeras, mi sonrisa, el miedo. «Estás hermosa», dijo Scott abrochando su corbata. «Quiero vomitar», admití. Sentados en la cama, practicamos respiración profunda. Las manos de Scott trazaban círculos suaves en mi espalda. «No importa lo que pase esta noche», me dijo. «Eres suficiente, eres digna». Quise creerle. Al llegar al restaurante, todo era oro, mármol y elegancia. Meseros con guantes blancos, flores importadas, un cuarteto de cuerdas. Estábamos en el templo de la perfección, el mundo de Richard. Jason nos recibió con una sonrisa cortés. «¿No pensé que vendrías?» Presentó a Scott como el esposo de mi hermana que hace algo con libros, ¿no? Conversación terminada. Kimberly, deslumbrante con un vestido rojo y un anillo de diamantes, apenas murmuró: «El azul es un color, seguro». Su prometido, Thomas, habló de sus conferencias médicas en Suiza. Nada sobre la familia, nada sobre mamá, nada sobre mí. La tía Patricia me abrazó con rigidez. Me olió como si juzgara el perfume. «Te ves saludable», dijo. Traducción: «Has subido de peso». Scott me tomó la mano. «No es tu mundo, pero eso no significa que tú estés equivocada». Sonreí, por él, por mí, y entonces lo vi, papá, en medio del salón, rodeado de hombres importantes. Reía, parecía feliz, orgulloso, sentí un nudo en el estómago. «¿Quieres que te acompañe?», preguntó Scott. Negué. Necesitaba enfrentar esto sola. Me acerqué, me notó, pero no interrumpió su conversación. Esperé. Finalmente dijo: «Amanda, no esperaba verte». Le entregué un regalo, un bolígrafo Montblanc. «Felicidades por tu retiro». Lo aceptó sin mirar. «Ella tiene una editorial pequeña», dijo a los demás. «Acabamos de ser nominados a un premio estatal», añadí. No respondió. Jason cerró un acuerdo de 40 millones. Kimberly se casa con el jefe de cirugía del Mass General. Silencio. Frialdad. Me retiré sin esperar más. Scott me esperaba con una copa de vino. ¿Tan mal? «Lo de siempre», respondí, pero algo ardía dentro de mí, algo que esa noche iba a estallar. Cuando nos guiaron a nuestra mesa, sentí el primer golpe simbólico de la noche. No estábamos cerca del centro, ni siquiera medianamente bien ubicados. Éramos parte del relleno, lejos del foco, como un recordatorio visual de mi lugar en la jerarquía familiar. Papá, Jason, Kimberly y los altos ejecutivos del banco ocupaban la mesa presidencial. Yo estaba a varios metros de distancia, junto a familiares lejanos y empleados subalternos que apenas conocían a Richard Harrington. Scott me ayudó a acomodar la silla. Las miradas eran escuetas, las conversaciones impersonales. Un hombre mayor, que más tarde supe era un socio retirado del banco, me preguntó: «¿Eres la hija que no es médica ni banquera?» «Soy editora», respondí con una sonrisa forzada. «Tengo una editorial independiente». «Qué bonito.
Como un hobby, ¿verdad? Quise contestar, pero me contuve. No por debilidad, sino porque sabía que pelear contra la ignorancia de ese mundo era como gritar en una catedral vacía. Nadie te escucha, nadie quiere escucharte. La cena comenzó. Ensalada de rúcula, cordero con salsa de vino tinto, mousse de chocolate. Todo exquisito, todo insípido, porque en mi pecho crecía un nudo, el nudo de la invisibilidad. Las luces bajaron ligeramente, señalando el inicio de los discursos. Primero habló el CEO del banco. Llamó a mi padre una institución viviente. Lo comparó con un ancla en tiempos de tormenta. Hubo aplausos. Luego, un colega de años contó anécdotas, una mezcla de humor forzado y reverencia ciega sobre los primeros días de Richard en la banca. Después subió Jason. Vestido como si esperara una ovación de Wall Street, dio un discurso perfectamente calibrado para destacar los logros de su padre, mientras deslizaba los propios. Todo lo que soy se lo debo a él, dijo, justo antes de mencionar su más reciente fusión empresarial multimillonaria. Kimberly le siguió. Breve, elegante, eficaz. Hablar de su padre fue solo una excusa para mencionar una cirugía compleja que había liderado y que sería publicada en una revista médica internacional. Yo los miraba desde la penumbra de mi rincón. Cada palabra que decían reforzaba una narrativa. Ellos eran el futuro, el reflejo, el espejo de papá. Yo no estaba. Y entonces llegó el momento que había estado esperando y temiendo toda la noche. Mi padre se levantó. El salón se sumió en un silencio reverente. Tomó el micrófono con naturalidad, como un monarca acostumbrado al trono. El aplauso no fue masivo, pero sí lo suficiente para romper el hechizo que mi padre había mantenido sobre aquella sala durante décadas. Algunas manos vacilaron antes de juntarse. Otras lo hicieron con decisión, como si ese gesto les diera permiso para cuestionar lo que acababan de presenciar. Aquel salón, diseñado para homenajear a Richard Harrington, se había convertido sin aviso en un tribunal de conciencia. Scott no volvió a sentarse. Yo, en cambio, sentí cómo mi cuerpo temblaba al contacto con la silla. El calor me subía por la garganta, no de vergüenza, sino de una emoción distinta. Dignidad. No estaba sola, no estaba loca, no era invisible, y por primera vez eso se sentía real. Mi padre no dijo una palabra. Permaneció de pie, inmóvil, con la copa aún alzada y los ojos fijos en Scott, como si pudiera aniquilarlo con la mirada. Pero su hechizo se había roto. Su autoridad, antes indiscutible, ahora estaba resquebrajada. Una mujer elegante, que reconocí como la esposa de un alto ejecutivo, se inclinó hacia mí desde la mesa contigua. «Tu esposo tiene más clase que todo este salón junto», me susurró. Sonreí por reflejo. Luego volví la mirada hacia mi padre. Por primera vez, me miraba sin poder controlarme. La cena continuó, pero ya no era la misma. Las conversaciones que antes fluían con ligereza entre vinos caros y logros artificiales, ahora estaban salpicadas de susurros incómodos, miradas furtivas y silencios pesados. Había una tensión densa en el aire. Una grieta se había abierto entre la imagen que Richard había proyectado durante años y la cruda verdad que Scott había revelado en apenas unos minutos. Apenas probé el postre. Sentía el estómago contraído, no por tristeza, sino por adrenalina. Observé cómo mi tía Patricia evitaba mirarme, cómo Kimberly revisaba su celular fingiendo desinterés. Jason, por su parte, parecía molesto, como si la interrupción de Scott hubiera arruinado una velada diseñada para reforzar su futuro profesional. Richard volvió a su asiento sin terminar el brindis. No brindó, no sonrió. No habló más. Para alguien como él, eso era una derrota pública. Scott me pasó una servilleta, no para lágrimas, para sudor. ¿Estás bien?, me preguntó bajito. No lo sé, respondí con honestidad, pero estoy despierta, muy despierta. Tras los discursos, muchos comenzaron a marcharse.
Algunos evitaron nuestro camino. Otros, para mi sorpresa, se acercaron. Una editora de una revista cultural me entregó su tarjeta. «Tu historia merece ser contada», me dijo. «Tu trabajo importa». Un joven ejecutivo, visiblemente nervioso, comentó: «Mi padre también me dice que nunca seré como mi hermano. Ver lo que hizo tu esposo me hizo pensar que no está mal poner límites». Uno por uno, rostros antes indiferentes me ofrecían algo más poderoso que la aprobación de mi padre: reconocimiento. Pero el momento más inesperado fue cuando un hombre alto, de barba gris y voz grave, se acercó. Lo reconocí de las fotos antiguas. Era Thomas Granger, antiguo mentor de mi padre. «Amanda», dijo ofreciéndome la mano. «Leí Sal y Piedra. Es una obra magnífica. Tienes un talento real y una visión que el mundo editorial necesita». Me quedé sin palabras. «Tu padre cometió un error esta noche», añadió, «pero eso no define quién eres. Tú ya te definiste sola. Nunca pensé que escucharía esas palabras, y mucho menos allí». Cuando salimos del restaurante, el aire nocturno de Boston se sentía diferente, más ligero, más honesto. Scott me abrazó por la cintura mientras esperábamos el coche. «¿Te arrepientes de haber venido?» «Me habría arrepentido de no venir», respondí sin dudar. La vida tiene una forma curiosa de revelarte verdades que llevas tiempo evitando. Durante años me convencí de que debía ganarme el amor de mi padre, que debía hacer algo lo suficientemente importante como para que él me viera. Pero esa noche entendí que el problema nunca fui yo, fue su ceguera, su necesidad de moldear a los hijos como trofeos, no como personas. Mientras el coche nos alejaba de la fachada brillante del Hawthorne, me recosté sobre el hombro de Scott. «Gracias», le dije, «no solo por hoy, por todo». «Siempre», respondió. «Tú me salvaste antes de que tú supieras que me estabas salvando». No lo entendí del todo en ese momento, pero más tarde descubriría a qué se refería. Pasaron semanas antes de que mi padre intentara contactarme. Fue un correo electrónico breve, seco. «Amanda, lamento que el evento haya tomado ese rumbo. Espero que puedas mantener la compostura en futuras reuniones familiares. Papá». No hubo disculpa, no hubo reconocimiento, solo la expectativa de que yo me ajustara nuevamente a sus reglas. No respondí. Kimberly me escribió días después. Dijo que no había sabido cómo reaccionar, que papá estaba tenso esa noche. «Nunca fue contigo», dijo. «Solo papá siendo papá». Le respondí con una frase que, por fin, me nació sin culpa. Y yo, por fin, siendo yo. No volví a recibir respuesta. Un mes después, Lighthouse Press firmó un contrato con una distribuidora internacional. Sal y Piedra sería traducido a 4 idiomas y adaptado a serie limitada. Scott me lo anunció con una botella de champán y lágrimas en los ojos, pero el verdadero regalo llegó días después, en forma de una carta escrita a mano. Provenía de una joven lectora de un barrio marginal de Nueva York. Decía: «Leí uno de los libros que tu editorial publicó. Me hizo sentir que no estoy sola. Quiero ser escritora como esa autora. Gracias por darme esperanza». Lloré por horas, no de dolor, sino de verdad, porque en ese momento supe que mi legado no se escribiría con títulos, cargos ni cenas formales. Se escribiría en las vidas que tocaría desde el rincón más honesto y poderoso que tenía, mi voz. Y esa, finalmente, me pertenecía por completo. Los días que siguieron al evento no fueron de rabia, fueron de silencio. No un silencio vacío, sino uno necesario, como el de una casa que finalmente queda en paz tras una tormenta. No me sentía derrotada, me sentía en reconstrucción. Mis terapias semanales con Clara, mi psicóloga, comenzaron a tocar otro nivel. «No solo cortaste el vínculo con tu padre», me dijo en una sesión, «cortaste la idea de que el amor debe ganarse. Y eso, Amanda, es una forma de libertad». Lighthouse Press seguía creciendo.
Las ventas de Sal y Piedra se triplicaron tras el anuncio de la adaptación. Autores emergentes comenzaron a enviar manuscritos. Por primera vez, no solo estaba dirigiendo una editorial, estaba construyendo un legado. Y sin embargo, a veces, en los silencios largos, pensaba en mamá. Me preguntaba qué habría dicho si estuviera viva. ¿Habría tenido fuerzas para interceder? ¿O habría callado como tantas veces? Descubrí entre mis cosas una antigua carta que ella me escribió cuando cumplí 18. En ella decía: no dejes que nadie te convenza de que tu luz es menos solo porque no encaja en sus vitrinas. El valor verdadero no siempre es ruidoso. Lloré en silencio y luego respiré hondo, porque ahora entendía, esa era mi herencia real. La siguiente vez que vi a Kimberly fue inesperada. Me abordó fuera de una librería en Back Bay, apenas unas semanas después del incidente. Iba sola, sin su prometido. ¿Podemos hablar?, preguntó con una voz más baja de lo usual. Nos sentamos en un café. Su mirada estaba menos segura, más humana. Lo de papá fue cruel, incluso para él. Lo fue, respondí. No iba a suavizarlo para su comodidad. Kimberly giró la taza entre las manos. Yo también estoy atrapada, Amanda. Siempre he sido la perfecta, pero nunca he sido feliz. Guardé silencio, dándole espacio. Cuando Scott habló, sentí envidia, confesó. Envidia de que alguien te defendiera sin condiciones. Yo no tengo eso. Su confesión me dolió más de lo esperado, porque me di cuenta de que, pese a haber ganado el juego de papá, Kimberly también había pagado un precio, su libertad. Todavía puedes salir, le dije. ¿Y si no sé quién soy sin la perfección? Le tomé la mano. Entonces empieza por aceptar que no tienes que ser perfecta para merecer amor. Se quebró, lloró por primera vez en mucho tiempo. Y yo entendí que mi historia, aunque diferente, no era la única. Meses después recibí una invitación para una charla universitaria, un evento sobre emprendimientos liderados por mujeres. Años atrás, habría sentido el síndrome de impostora gritar dentro de mí. Esta vez, no. Me paré frente a una sala llena de estudiantes de literatura, jóvenes con los ojos brillantes y cuadernos abiertos. Les hablé de la creación de Lighthouse Press, pero también de la importancia de no ceder tu voz por aprobación, de cómo el éxito hubo risas nerviosas. Yo sonreí. Mi padre probablemente seguiría esperando que fuera banquera, pero por primera vez en mi vida no me importa lo que él piense. Lo que me importa es que ustedes, aquí, crean que su voz vale, que su historia vale. La ovación fue espontánea, y entre los aplausos sentí que una capa más de aquella herencia invisible se despegaba de mis hombros. Scott me propuso algo inesperado durante una caminata de domingo por el Esplanade. ¿Te has planteado usar un nuevo apellido profesionalmente?, preguntó. Lo miré sin entender del todo. Harrington no te representa. Ya no. Y no tienes que llevarlo como marca si no quieres. Me detuve en seco. Nunca lo había pensado. Había cargado con ese nombre como si fuera inevitable. Pero, ¿y si no lo era? ¿Y si podía renombrarme desde mi propia historia? ¿Taylor?, pregunté con una sonrisa. O algo completamente nuevo, lo que tú decidas. Meses después lanzamos una nueva colección editorial. Voces de Faro, firmada por Amanda Elaine. En honor a mamá, en honor a mí, porque al final no necesitaba renunciar a mi pasado, solo necesitaba iluminarlo desde otra perspectiva. La familia Taylor creció inesperadamente cuando, en primavera, Scott y yo supimos que íbamos a ser padres. ¿Y si es niña?, me preguntó él, acariciando mi vientre. Entonces será Emma, respondí sin pensar. Emma Elaine. La emoción en sus ojos fue respuesta suficiente.
Durante el baby shower, rodeada de amigas, colegas y lectores que se habían convertido en comunidad, me di cuenta de algo que me dejó en paz. Estaba construyendo la familia que había querido desde niña, y lo hacía en mis propios términos, no con exigencias, no con castigos silenciosos, con amor, con apoyo, con libros, con verdad. Tiempo después, escribí una carta, nunca la envié, la guardé en una caja con mis otros recuerdos. Papá, no necesito tu perdón, ni siquiera tu reconocimiento. Solo quiero que sepas que ya no te tengo miedo, que he aprendido a quererme en los espacios donde tú solo veías fallas, y que, aunque me echaste de tu fiesta, yo encontré mi lugar en el mundo. Firmado, tu hija, la de verdad. El otoño llegó temprano a Boston ese año. Las hojas anaranjadas cubrían las veredas como un tapiz de despedidas. Yo estaba organizando las pruebas finales de impresión de la nueva antología de Voces de Faro cuando recibí un mensaje inesperado. Era de Kimberly. Papá ha tenido un accidente. Está en el hospital. No sentí rabia, ni preocupación inmediata. Sentí un vacío extraño, como si alguien hubiera tocado una herida ya cerrada. Scott me observó en silencio. ¿Vas a ir? No lo sé. Pasé esa noche sin dormir, mirando el techo. ¿Qué se le debe a quien te rechaza? ¿Qué se le debe a un padre que dejó de ser una sombra? A la mañana siguiente, sin anunciarme, fui al hospital. No por él, por mí. Porque quería saber, con certeza, que ya no había miedo dentro de mí. Lo encontré solo en la habitación. Kimberly estaba en una llamada en el pasillo. Mi padre me miró. Estaba más delgado, más pálido, pero sus ojos seguían siendo los mismos. Amanda. No dijo nada más, yo tampoco. Nos quedamos así, en silencio, observándonos, y luego simplemente me fui. Lighthouse Press celebró su 5º aniversario con una gala íntima en la biblioteca pública. Algunos de nuestros autores más leídos subieron al escenario para leer extractos. Otros agradecieron por tener, finalmente, una casa donde sus voces eran escuchadas. Scott subió al final, sosteniendo a Emma en brazos. Nada de esto sería posible sin Amanda, dijo, porque a pesar de todo lo que la vida intentó quitarle, ella decidió multiplicar. Donde le negaron amor, ella sembró comunidad. Donde recibió silencio, ella escribió palabras. Lloré, pero esta vez de gratitud. Ese era mi verdadero legado, no el apellido, no el dinero, la libertad, el impacto, el amor que se elige. Comencé a recibir cartas de lectoras, no fans, sino mujeres que habían vivido lo mismo: desprecio, control, padres que confundían amor con condiciones. Una de ellas escribió: pensé que yo estaba sola, pero escucharte me salvó. Decidí abrir un nuevo brazo dentro de Lighthouse, un programa de mentoría para jóvenes escritoras que habían crecido en entornos tóxicos. Lo llamamos Las Otras Hijas. La primera promoción fue un grupo de 10 mujeres, ninguna con títulos de Ivy League, pero todas con historias potentes, letras vivas y heridas que estaban convirtiendo en arte. Por primera vez sentí que estaba reescribiendo más que mi historia. Estaba ayudando a reescribir un patrón generacional. Un año después del incidente, volví a la antigua casa familiar en Brookline. No sola. Scott y Emma estaban conmigo. La casa había sido vendida. Íbamos solo a recoger algunos objetos guardados en un trastero antes de la entrega formal. Jason no apareció. Kimberly me había dejado una llave bajo la alfombra de entrada. Recorrí la sala en silencio. Los muebles ya no estaban, pero aún flotaban los ecos. La voz autoritaria de papá, el piano negro, el olor del perfume de mamá. Encontré en una caja una carpeta con dibujos míos de la infancia, pequeños cuentos escritos a mano, garabatos, títulos como El pez que no quería ser azul o La niña que hablaba con los árboles. Scott me abrazó desde atrás. Siempre fuiste escritora, asentí. Solo que tardé en recordarlo. Salimos de la casa y no miré atrás.
Emma cumplió su primer año en primavera. La celebración fue en un parque lleno de flores. Hubo cuentos, música, risas, ninguna figura de autoridad que me hiciera dudar de mi valor. Una amiga me preguntó, ¿aún piensas en tu padre? Reflexioné unos segundos. Pienso en cómo me enseñó a sobrevivir sin quererlo. Y eso, aunque cruel, también me preparó para ser quien soy hoy. No era rencor, era comprensión sin vínculo. Había aceptado que algunas personas no cambian, pero yo sí podía, y eso bastaba. Antes de dormir, comencé a escribirle una carta a Emma. No para ahora, para cuando tenga edad de entender. Decía, querida Emma, serás muchas cosas en la vida. Fuerte, frágil, brillante, insegura, amorosa, valiente. Lo que nunca tendrás que ser es perfecta para merecer amor. Yo estuve muchos años creyendo que el amor se ganaba, pero contigo aprendí que se da, sin condiciones. Si algún día sientes que no encajas, recuerda esto. Naciste de una historia que se reconstruyó desde las ruinas, y no hay nada más poderoso que eso. Con todo mi amor, mamá.